¿Se animarían a tomar un vaso de agua de esas fuentes? Yo creo que no, porque debe ser increíblemente dañino y peligroso. Pero esa es el agua que nos rodea. Y eso definitivamente debe perjudicar todo el ecosistema que depende de ella. Las plantas, los animales, las personas y más. Como sabemos, el planeta Tierra está conformado por aproximadamente un 70% de agua. Entonces, ¿cómo que debería llamarse planeta agua en vez de planeta Tierra, no? Mejor así. Ahora, digamos que todo el agua del mundo quedara contaminada. Eso quiere decir que el 70% del planeta estaría afectado. Y por lo tanto, estaríamos afectados nosotros, ya que de una u otra forma consumimos agua a diario. La necesitamos con urgencia y si no, miren nuestros cuerpos. Están hechos aproximadamente del 60% de agua. Y eso sin mencionar todavía cómo se ven afectados los animales, las plantas y el mismo suelo. Pero no se preocupen, no todo está perdido, porque hoy en Ciencia en Esencia veremos un poco más sobre cómo sucede la contaminación del agua y veremos qué podemos hacer para prevenirla y combatirla. Yo soy Diego y empezamos. Como les estaba contando, el agua es muy importante para el planeta Tierra y para nosotros. Y la contaminación del agua es un tema de muchísima seriedad. Pero, ¿por qué? Para empezar, no es que podamos simplemente reemplazar el agua por jugo o gaseosa. No podemos regar las plantas con gaseosa y tampoco podemos bañarnos con jugo. La contaminación de este recurso tiene grandes consecuencias. Pero dejemos que sea un experto quien nos cuente más del tema. Hola. Soy Ricardo Boll, geógrafo y coordinador de la especialidad de Geografía y Medio Ambiente. Bueno, el agua permite un montón de procesos en la vida, ¿no? No podríamos, por ejemplo, alimentarnos si no tuviéramos agua, ¿no? El agua permite que los nutrientes puedan ser aprovechados, incorporados en nuestro organismo. Permite la vida de plantas, pero también animales, hasta para el transporte, ¿no? Y una función especialmente interesante del agua es que regula la temperatura, no solamente en nuestro cuerpo, sino también en el planeta, ¿no? Bueno, en la naturaleza encontramos al agua en diferentes estados, ¿no? Sólido, líquido y gaseoso se manifiesta en la naturaleza. Tenemos una evaporación en la atmósfera. Esto, por ejemplo, permite que no se nos reseque la piel. Es muy importante para la vida la humedad en el aire. Luego tenemos las nubes, que son las que permiten las lluvias. Luego tenemos la lluvia. En algunos momentos parte de esta agua queda atrapada en la corteza. Y eso le llamamos lagos, lagunas. Y otra parte comienza a percolar, comienza a colarse por la corteza y se llama agua subterránea. Una última forma de agua son los hielos. Las fuentes de contaminación son múltiples. Por ejemplo, el agua doméstica. Lavamos ropa, lavamos ollas, usamos detergentes, nos bañamos. Y, por ejemplo, los servicios higiénicos también producen materia orgánica que luego tendrá que ser descompuesta y procesada.
tenemos que evitar contaminar esta agua porque luego probablemente tengamos que usarla de otra manera. Otra fuente de contaminación puede ser la industria, sobre todo las industrias que trabajan con químicos, con ácidos. Otra fuente de contaminación importante es la minería. La última fuente de contaminación puede ser la agricultura y la vida en el campo. Tanto la agricultura como la ganadería, ambas producen una gran cantidad de contaminantes. Por ejemplo, por el uso excesivo de fertilizantes y de insecticidas, incluso contaminando el agua subterránea. Esta agua puede estar contaminada miles de años. Tenemos que empezar a entender que no podemos seguir contaminando los ríos y los lagos del mundo y del Perú. Tenemos que tal vez hacer pequeños cambios. Por ejemplo, contaminar menos, usar menos. En las universidades tenemos que seguir estudiando las técnicas que permiten mejorar la calidad de vida y la calidad del agua, porque ambas están estrechamente relacionadas. Ok, queda claro que la contaminación del agua es peligrosa. Es muy peligrosa. Pero, ¿cómo es que nos afecta a nosotros? Vamos a ver. Cuando el agua se contamina, nos afecta de distintas formas, dependiendo del agente contaminante. Cuando se trata de bacterias y otros microorganismos, el agua puede transmitirnos enfermedades como el cólera o producirnos diarrea. Y esto puede llegar a ser mortal. Por otro lado, varios minerales o metales pesados, como los que se encuentran en zonas industriales o cerca de mineras ilegales, pueden intoxicarnos. El agua potable es muy importante y, como dijo el especialista, es imperativo encontrar una solución a esta problemática. Es inevitable que actividades industriales, mineras o agrícolas generen aguas residuales, es decir, que estén contaminadas. Actualmente, unos 2 millones de toneladas de desechos se vierten en ríos, mares o lagos a diario. Ese número es realmente espeluznante. Pero eso no significa que no pueda tratarse para que esta misma vuelva a ser potable. ¿O sí? Aunque claro, lo ideal sería no contaminarlos en primer lugar. Entonces, preguntémonos. ¿Podemos purificar el agua una vez que haya sido contaminada? Y si es así, ¿cómo? Quédense porque lo vamos a responder en el siguiente bloque. Bienvenidos de vuelta. ¿Se acuerdan que les prometí resolver la duda de si había solución para el agua contaminada o si vamos a tener que vivir con ella toda la vida? Bueno, tengo una buena noticia. Sí se puede. El agua contaminada tiene una solución, pero dejemos que Sedapal nos hable de eso. ¿Y quién es Sedapal? Pues es una institución encargada de que tengamos agua potable. Vamos a ver. Mi nombre es Luis González y yo soy el responsable del programa Educación Sanitaria y Ambiental de Sedapal. Estamos acá en el río Rímac, donde se inicia el proceso de potabilización que Sedapal brinda a todos los ciudadanos de Lima y Callao. Estamos en la Bocatoma. Aquí se inicia la etapa de captación. En esta fase nosotros captamos el agua de nuestro río Rímac, principal fuente de abastecimiento de agua en la ciudad. Nuestro río Rímac viene completamente infectado. A nosotros nos cuesta mucho poder potabilizar el agua. Esta es nuestra primera fase, que se llama captación. Estamos en la segunda fase, se llama el pretratamiento. Recuerden que se inició con la parte de captación. Luego hemos pasado a esta segunda etapa donde aquí le quitamos la arena, la tierra y el barro al río a través de sedimentación natural. Y es donde aplicamos la primera dosis de cloro al 90%.
La parte de atrás está el estanque regulador número 2 y tenemos el estanque regulador número 1. En este estanque tenemos la capacidad de almacenar 1.200.000 metros cúbicos y el estanque regulador número 1 tiene la capacidad de almacenar 500.000 de metros cúbicos. Esta laguna artificial que tenemos acá va a permitir que nosotros le podamos dar a Lima, cuando no podemos captar el agua del río Rímac, agua potable durante horas a diferentes distritos de la capital. Nos encontramos en la última fase del proceso. Esta es la planta de tratamiento donde aquí ya sale el agua potable. Luego de la captación y luego del pretratamiento, hemos llegado aquí donde a través de los filtros y los decantadores le aplicamos la última dosis de cloro. Estamos aquí en la cloración, que forma parte del tercer proceso de tratamiento. Es aquí donde se le echa ya el 10% final de cloro al agua al proceso. Desde aquí sale a través de tuberías a nuestros reservorios para ser distribuida a toda la ciudad de Lima y Callao. Esta agua ya está apta para el consumo. ¿Vieron qué increíble es el proceso que pasa el agua todos los días para llegar a nosotros? Pero el agua no solo es necesaria para hidratarnos. Piensen en todas las cosas para las que usamos agua. Cocinar, lavar, regar las plantas, bañarnos, incluso hasta las fábricas dependen de agua de calidad. Es tanta la importancia del agua potable que en el 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció como derecho humano al acceso al agua y al saneamiento, reafirmando así que tener agua potable es esencial para la realización de todos los derechos humanos. Y eso es buenísimo, pero si es tan importante, ¿cómo es que la contaminamos tanto? El agua sufre de contaminación de distintas formas, desde desechos industriales químicos que son lanzados al agua hasta derrames de petróleo, desechos humanos e incluso desastres naturales que trasladan minerales que no pertenecen a una fuente de agua. Muy bien, entonces ya tenemos claro cómo es que contaminamos el agua, pero me queda una duda. En la nota anterior vimos que el agua pasa por un proceso de purificación para nuestro consumo. Pero, ¿qué pasa si se contamina de una forma que no está contemplada en ese sistema? Para responder eso, vayamos con otro especialista a ver si nos ayuda a entender. Hola, mi nombre es Héctor Aponte, trabajo en la carrera de Biología Marina de la Universidad Científica del Sur como coordinador de investigación y soy biólogo con especialidad en plantas acuáticas y hoy vamos a hablar acerca de la contaminación del agua. El primer paso consiste en identificar la fuente de contaminación. Podemos tener una contaminación debido a la acumulación de materiales. Los materiales, como el desmonte o la basura, brindan un muy mal aspecto y pueden traer como consecuencia la destrucción del hábitat. Puede ser también una contaminación debido a agentes químicos. Los agentes químicos, como los metales pesados, matan a los organismos que viven en el agua, a los peces, por ejemplo. Y eso definitivamente trae como consecuencia la pérdida de diversidad. Un tercer agente puede ser un agente biológico. A veces hay organismos que llegan al agua, como por ejemplo plantas acuáticas exóticas que no tienen por qué estar allí, o por ejemplo algunos animales que no deberían estar allí porque vienen del desagüe, por ejemplo ratones u otros organismos. En este caso, estos organismos lo que hacen es, pueden contaminar con heces o en el caso de las plantas pueden hacer que el sistema de drenaje no funcione de manera adecuada. Y eso, al fin y al cabo, hace que el agua que se está utilizando deje de servir para las demás personas. El segundo paso consiste en realizar una investigación. Esta investigación puede comenzar con la búsqueda bibliográfica, que nos permite tener toda la información acerca del agente contaminante y cómo detenerlo. También podemos hacer una investigación científica, es decir, hacer un proyecto que nos permita conocer cómo detener este agente contaminante. Algunos científicos, a partir de investigaciones, por ejemplo, han coincidido que la mejor forma para detener algunos contaminantes es utilizando un filtro. Otros, de acuerdo al agente contaminante, utilizan, por ejemplo, agentes químicos que les permite retirar ese agente que se encuentra en el agua y evitar que el cuerpo de agua se encuentre contaminado y que las personas lo puedan utilizar. Después de haber utilizado todo este conocimiento y si todo sale bien, lo aplicamos. Utilizamos todo el conocimiento que hemos adquirido y si por alguna razón no resulta, volvemos al paso 2, es decir, volvemos a realizar la investigación cuantas veces sea necesario, hasta que la aplicación sea exitosa. Si no tenemos éxito, millones de personas podrían quedarse sin agua, un recurso muy importante y vital para todos. Si tenemos éxito, millones de personas podrían hacer uso sostenible de la misma, pudiendo durarnos por muchos años.
Y es ahí donde se complica todo. Hemos visto las distintas formas en las que contaminamos el agua y los efectos que tiene en nosotros cuando no la cuidamos. Pero son tantas las variables que los científicos tienen que trabajar constantemente para encontrar soluciones a los distintos problemas que van surgiendo. Pero no teman, que con la ciencia podemos encontrar siempre una solución. Y les enseñaremos más después del corte. No se vayan. Estamos de vuelta y como les decía, hay muchos esfuerzos para poder filtrar el agua residual, ya sea para el consumo personal como lo vimos con Sedapal o en grandes cuerpos de agua como lo explicaba Héctor en la nota anterior. Pero ¿para qué hablarles del tema si podemos mostrarles cómo funciona? Por eso hoy vamos a ver cómo funciona un filtro de agua. Ya tengo todo listo aquí. Lo que les voy a mostrar son 3 tipos de filtros distintos. Todos están hechos con una botella de plástico y utilizan algodón en la boquilla de la botella y gasa en la parte superior de los elementos que estamos utilizando para filtrar. El primer material que vamos a utilizar son piedras. El segundo es carbón y el tercero es arena. Pero los vamos a ir sumando para al final tener los 3 componentes en la última botella. Entonces vamos a probar primero el que tiene solo piedras. El filtro de piedras va a filtrar los elementos más grandes que estén en el agua. Por lo tanto, el agua va a pasar mucho más rápido. En el segundo caso, las piedras van a filtrar los elementos más grandes y el carbón vegetal los elementos de tamaño mediano. Este proceso va a demorar un poco más que el anterior y finalmente el último proceso, donde tenemos piedra, carbón y arena, la arena se va a encargar de filtrar los elementos de mucho menor tamaño. Por lo tanto va a demorar mucho más, pero el agua va a salir mucho más limpia. Bueno, ahora que los filtros ya han filtrado el agua, podemos comparar cómo estaba el agua al inicio y cómo ha mejorado un poco su nitidez en el primer filtro, ha mejorado mucho más en el segundo y finalmente en el tercero el agua está casi cristalina. Y ya, así si se dan cuenta, mientras más fino es el filtro, más contaminantes puede dejar fuera. Ahora, ¿qué pasa si a este proceso de filtrado le agregamos uno de los materiales más modernos del mundo? Un material que le mereció el premio Nobel a sus descubridores. Y estoy hablando del grafeno. Conozcamos un proyecto en nuestro país que utiliza el grafeno para filtrar metales pesados en el agua. Soy María Esther Quintana, docente investigadora de la Universidad Nacional de Ingeniería. En este momento me encuentro a cargo de un proyecto para la descontaminación del agua usando compuestos con grafeno. El grafeno se obtiene a partir del grafito, mediante un método químico denominado método de Hammers. Esto consiste en atacar el grafito con ácidos oxidantes, permanganato de potasio, para posteriormente reducirlos y llevarlos a un óxido de grafeno reducido. Este óxido de grafeno reducido o grafeno lo utilizamos con diatomitas y ferritas como material compuesto para la descontaminación del agua, de tal forma que tengamos una sinergia y logremos una alta remoción de los metales pesados. Consideramos que el grafeno es una alternativa viable para la descontaminación de aguas. En este momento estamos trabajando en las proporciones adecuadas de diatomita, grafeno y ferrita para utilizarlos justamente en los filtros de grafeno. Consideramos también
que en muchas zonas de nuestro país podríamos mitigar el problema de la descontaminación utilizando estos materiales. Díganme si no les pareció algo espectacular. Sin duda, esta innovación podrá ayudar a miles de personas a tener agua potable. Y como ya saben, el Perú es un país con una gran actividad minera y esta actividad genera distintos tipos de contaminación en los cuerpos de agua. Y los metales son quizás uno de los más peligrosos. Toda la tecnología como la del grafeno, que trabaje para reducir su impacto ambiental y que proteja nuestros ecosistemas y nuestras fuentes de agua, merece recibir toda nuestra atención. Finalmente, los filtros de agua son una buena solución para el agua contaminada y deberíamos procurar hacer su uso masivo y su acceso universal. Lo que quiero que se queden con este programa es que nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar nuestra agua. Yo soy Diego y esto fue Ciencia en Esencia.